Bien, estoy grabando. A ver, bueno, entonces, la teoría córtico estriado tálamo cortical. Ese nombre es raro, ¿verdad? Larguísimo. Córtico estriado tálamo cortical. Eh, Esto es un área del cerebro que, que queda en la base del cerebro. Vamos a ver ya mismo en las imágenes. Córtico se refiere a la corteza, estriado y tálamo son núcleos que quedan en medio del cerebro, que son como un filtro, como un paso. Imagínense que acá arriba está la corteza y antes de que la información llegue a la corteza, a la conciencia, tiene que pasar por ese filtro. Entonces, las investigaciones han demostrado que los psicodélicos prácticamente abren el filtro y la información, ¡pum!, nos inunda. Por eso los efectos que sentimos son, wow, se siente mucho, se percibe, se siente, se ve, se huele, se mezclan sensaciones. Bien, esta, este símbolo, estas letras sí deben aprendérselo. Sí sería bueno aprenderlas. CSTC, córtico estriado tálamo cortical. Así en una próxima vez que lo vean, ya van a saber de qué se trata. Es lo mismo decir filtrado tálamo cortical o filtración talámica. Solo que la están complicando más estos señores, pero quiere decir lo mismo. Bien, entonces si ustedes se dieron cuenta en el documento que yo les envié, revisión, ya donde dice desarrollo, dice cita bibliográfica 1. Y si se dan cuenta, todas las citas bibliográficas terminan en un link. Si ustedes van a ese link, van al artículo original de esta cita. Una cita quiere decir que es un párrafo que esas personas cogieron información de ese documento para crear este nuevo párrafo. No, no sé si me hice entender, creo que no. Cita bibliográfica. Es, es esto que les digo, de coger un párrafo y alguien tiene que haberlo dicho. Entonces, ese alguien que dijo todo esto, o que su idea principal está integrada aquí, fueron esas personas. Entonces, bien, aquí tenemos la cita 1 y acá tenemos una explicación sencilla que hice. Bien, entonces vamos a leer, todos vamos a participar. Vamos a ir párrafo por párrafo, párrafo por párrafo. A ver, yo empiezo, yo empiezo. Entonces, vamos a leer cada cita. Recuerden que la cita es hasta donde hay un nombre de estos. O sea, de aquí hasta acá. Bien, yo voy a empezar. Y vamos explicando y comentando sobre esto. A ver. Una descripción temprana de los mecanismos neurocognitivos de los psicodélicos se basa en la idea de que los psicodélicos actúan liberando filtros sensoriales. Creo que sí. El llamado modelo córtico estriado tálamo cortical, propone que nuestro cerebro normalmente funciona a través de bucles de retroalimentación entre regiones corticales de la corteza y diferentes núcleos talámicos, son ese filtro, incluido, para los que quieren ir más a detalle neurológicamente, cuáles son esos núcleos talámicos en los cuales actúan los psicodélicos, son estos tres: núcleo medio dorsal, núcleo reticular talámico y el cuerpo estriado ventral. Esos son los tres núcleos talámicos. ¿Quién dijo esto? Fue Vollenweider y Geyer, 2001. Bien, se acabó la cita. ¿Alguien no comprendió o quiere mencionar algo, compartir algo? ¿Qué podrías decir, Mile? Tú eres médico. ¿Qué podrías decir de esta parte?
de los núcleos, del tálamo, cuando estudiaste neuro, por ejemplo? Eh, bueno, con respecto, o sea, nada más como que sé la teoría de, o sea, no sé qué quisiera que aportes, no sé qué quisieras que aportes con respecto a ¿No? la función. Eh, no, o sea, era más bien como que para algún comentario o algo así. No, no, no tienes. No, ahorita no. Está bien, dale, Mile. Bueno, ¿alguien no entendió algo de eso, de esa cita? O sí, o está todo bien. Continuamos. Recuerden que no los veo, así que tiene que decir sí. Bueno, Hola, Sí, bueno, sí, todo bien. continuemos. A ver, igual yo voy a seguir explicando ya. A ver, ¿quién quiere leer la segunda cita que es desde allá hasta acá? puedo leer yo, Jonathan. Dale, Dani, A por ver. favor. Estos bucles de retroalimentación proporcionan un mecanismo para evitar una sobrecarga de información sensorial e interoceptiva. Los núcleos Ujú. talámicos funcionan como un mecanismo de filtro para controlar la cantidad de señales interoceptivas relacionadas con el cuerpo y las señales exteroceptivas relacionadas con la información sensorial externa que se proyectan a las regiones corticales de nivel superior. Así, espera un ratito, Dani. Ujú. Eso aquí me parece interesante, eso que está aquí. Porque dice señales interoceptivas y sabemos que las setas y las divinas en el contexto chamánico despiertan una cierta espiritualidad, una cierta conexión con uno mismo, ¿verdad? Con, la, con lo que uno piensa, siente. Entonces, ¿qué podrías opinar, Dani, sobre esta parte de aquí? Si quieres, puedes volver a leerlo. Ah, claro. A ver, los núcleos talámicos funcionan como un mecanismo de filtro para controlar la cantidad de señales interoceptivas relacionadas con el cuerpo. A ver, interoceptiva es una nueva palabra que no le había escuchado, pero voy a interpretarla de todas maneras. Quizás Ujú. sea como esta cuestión de introspección, estas señales introspectivas, sensoriales, pueden ser espirituales, y las señales exteroceptivas relacionadas con la información sensorial externa, como obviamente su nombre lo dice, que se proyectan en las regiones corticales del nivel superior. Uno se vuelve quizás más sensible en lo que tiene dentro y también en lo que percibe desde el exterior, Ajá, sí, dijo. justamente eso. Bien, ahora sí, sigamos. Hasta acá, Dani. Ya. Eh, La función de filtrado del tálamo está controlada por la corteza prefrontal, que actúa como un mecanismo de activación selectiva. Los psicodélicos tienden a liberar este mecanismo de control inhibitorio, lo que significa que la corteza prefrontal tiene un control inhibitorio reducido sobre el núcleo reticular talámico, lo que resulta en una sobrecarga de información enviada a otras regiones cerebrales sensoriales. Creo que es justo lo que tú también decías, como este nos permite recibir toda la información y que incluso estas sensaciones pueden entremezclarse, como suele haber esto de, por ejemplo, ver la música, ¿no? Como hay mucha gente que está a veces en procesos ceremoniales y pueden ver la música de diferente manera, a veces en símbolos, yo le he podido percibir como en vibraciones, pero puede ser observable esto que es intangible, que no es tan material, ¿no? Ajá, claro. Ahora se conecta mucha más área neuronal y llega más información porque el filtro filtra ya está abierto. Ujú. Ok, aquí hay algo importante, clave, creo yo, que si yo fuera profesor de ciencia o medicina psicodélica, les preguntaría a mis alumnos. Les diría, les diría, ¿qué parte del cerebro inhibe o controla la filtración del tálamo? ¿Cuál sería la respuesta? Aquí está, en esa parte de aquí. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué parte del cerebro controla la filtración del tálamo? La corteza prefrontal. Corteza prefrontal. Y entonces, esta corteza es la que se inhibe cuando está en la experiencia con el psicodélico, ¿no? Es Ah, la que se libera, es la que libera al tálamo. ya. Sí, sí, libera la corteza prefrontal en la capa 5 de la corteza prefrontal. Es como que, boom,
afloja la inhibición al tálamo y el tálamo deja de filtrar y boom, se abre. Ujú. Bien, entonces, ¿quién dijo eso que leíste, Dani? Lo dijo Vollenweider y Preller en el 2020. Vollenweider es uno de los científicos más increíbles que hablan sobre set and setting. Set y setting. Habla mucho sobre eso, tiene artículos increíbles sobre esto. Así que ahí se los dejo para que luego lo vean. Bueno, sigamos con la siguiente cita. A ver quién quiere leer esta cortita. A ver, yo puedo leer. Ya. Ya, la activación reducida del tálamo se ha asociado con diferentes mecanismos neurales, incluida la estimulación excesiva de los receptores 5-HT2A, el bloqueo de los receptores NMDA y el aumento de las proyecciones dopaminérgicas y GABA-eléctricas, nada más. Ajá, ok. ¿Qué podrías decir de esto? Que cuando el tálamo está un poco, o sea, cuando está reducida su actividad, eso genera que se produzca la estimulación de los receptores 5-HT2A, que son estos de la serotonina, y a su vez esto hace que se generen las sensaciones que tienen que ver como que con la satisfacción. Eh, no, sí puedes volver a leerlo, pero creo que es al revés. O sea, se dice según si es que se estimulan los receptores psicodélicos, que son el Ujú, 5-HT2A, se bloquean los NMDA, que son los de glutamato, ujú, y, y si aumentan las proyecciones dopaminérgicas y GABAérgicas, estos tres mecanismos reducen la activación del tálamo. ujú. Ok. Ajá, entonces, les hago una pregunta. ¿Cuál es el mecanismo por el que se reduce la activación del tálamo mediante psicodélicos? Aquí está la respuesta. Con la estimulación de los 5-HT2A, Ya. HT2A, el bloqueo de los receptores glutaminérgicos y, Ajá. Y las y las proyecciones De proyecciones. las dopaminérgicas, sí, reacciones sí, porque dopaminérgicas y GABAérgicas. ajá, porque los psicodélicos no solamente actúan a nivel serotonina, sino también a nivel Ajá, sí. dopamina, a nivel GABA y a nivel glutamato. Ujú, Sí, ¿recuerdan en la clase de neuroplasticidad que vimos que el principal neurotransmisor que subyacía al efecto psicoplastógeno o neuroplasticidad es el glutamato? El glutamato es el que hace que el cerebro sea plástico durante el efecto psicodélico. ok. El glutamato, ajá. Bien, a ver, ¿quién quiere leer esta otra cita de aquí? Vamos, amigos. A ver, yo leo. Una, Ujú. dale. A ver, en apoyo del modelo CSTC, los primeros estudios PET y los estudios de fMRI más recientes han demostrado que los psicodélicos dan como resultado una activación y conectividad alteradas de la corteza prefrontal y el tálamo, que a su vez se asociaron con cambios subjetivos en la experiencia de los participantes. Ok. ¿Qué podrías decir de ese párrafo? Eh, Sí, bueno, o sea, va construyendo justamente la imagen de cómo la experiencia subjetiva alterada y especialmente dados los defectos que se dan en la corteza prefrontal, que tiene que ver justamente con la personalidad, con cómo la persona se construye a sí mismo, cómo eso se ve alterado bajo la experiencia psicodélica y eso se ve reflejada en la imagenología. Entonces me hace mucho sentido. Ujú. Ok. ¿Alguien no sabe qué significa PET y fMRI? ¿O sí? ¿O todos sabemos? ¿Qué es? No, No, es. Una ok. resonancia magnética. Sí. eh, El pero más fMRI bien cuéntanos tú. Ajá, es resonancia magnética funcional. ujú. Resonancia magnética funcional y PET es tomografía por emisión de positrones.
O sea, son Ujú. estudios de imagen, estudios de imágenes de escáner cerebral. O sea, la persona se toma un psicodélico y lo meten al escáner. Y ahí, mientras le van preguntando, o sea, la persona dice, wow, estoy viendo colores, estoy viendo geometrías, veo personas. Mientras la persona dice eso, se ha demostrado que la conectividad en la corteza prefrontal y el tálamo se ve alterada y que esa conectividad entre corteza prefrontal y tálamo subyace a los cambios subjetivos. Es decir, justo cuando yo estoy sintiendo cosas del estado psicodélico, esa parte eh, neuronal se modifica o se altera. Creo que entró alguien. Ah, Jetsi. A ver. Bueno, eso de aquí, Jetsi. Bueno, bienvenida, Jetsi. Ya estamos en clase. Así que, bueno, creo que se salió. No sé. A ver. A ver, ya estamos por aquí. Bien, ¿quién dijo eso? Fue Preller, Vollenweider. Preller y Vollenweider. Bien, veamos la siguiente. Puedo, antes de continuar la siguiente, solo quería, Claro, claro que sí. eh, a mí me parece muy interesante justamente así, solo como que resumiendo lo que hemos visto hasta ahorita, la idea de esta distinción, ¿no? O sea, o una manera de distinguir un estado normal de conciencia versus un estado alterado de conciencia, en el cual en este estado alterado de conciencia, estos filtros que normalmente van a estar ahí y tienen su función y obviamente uno no puede hacer el día a día sin tener estos filtros funcionando bien. Ujú, Eh, Diferencian tanto el estado alterado de conciencia bajo psicodélicos versus el estado normal. Eh, entonces, eso es lo que quería decir. Y en el momento de tratamiento me parece que es súper, súper importante porque una experiencia reciente me da a pensar esto. Justamente la importancia del setting y de la relajación, porque cuando una persona, ponte, no se siente bien o siente algo que le preocupa o la atención de la persona no es relajada, ahí es que yo me imagino que tú, si es que tu cerebro está de repente en menor capacidad de filtrar los estímulos, tanto internos como externos, y no estás relajado, yo me imagino que te va a tocar hacer un montón de esfuerzo para como que sobreponerte y qué sé yo, o sea, hacer esa acción, o sea, o enfocar tu atención en algo que normalmente lo harías con facilidad si no estuvieras bajo psicodélicos. No sé si me explico. O sea, solo estoy diciendo que me parece, wow, súper importante, o esto para mí fundamenta mucho la importancia de que la persona pueda en completa relajación estar en este estado de menos filtros, de simplemente que suceda toda esta percepción de estímulos internos y externos. ok. ¿Puedo aportar algo? Quizás lo que dice Juan Pablo, no sé si sea los procesos meditativos que nos puedan ayudar a hacer eso que tú mencionas en estos estados de relajación para poder trabajar estos niveles de conciencia. En parte, o sea, sí, o sea, de acuerdo, que eso aporta muchísimo, muchísimo. Pero ponte, estaba pensando literalmente, cuando yo he visto, estuve en una ceremonia el otro día, y el momento que una persona, ponte, tenía que salirse de su estado psicodélico, para solo ir al baño, ¿cachas? Solo ir al baño, hacer como una acción enfocada muy, muy específica. La Ujú, dificultad que le daba, obviamente, a la persona solo ir al baño, o sea, y necesitaba ayuda, obviamente. ujú, Y me explico que es como que los filtros te ayudan a que tú puedas funcionar fácilmente en el mundo, ujú. hacer cosas así, coger ir al baño, o sea, nada más. Pero claro, entonces nada más estoy así como que procesando un poquito todo lo que sigo observando, obviamente, o sea, poniendo el modelo, la capa de cómo para eso nos sirve, obviamente, en el día a día, pero bajo el estado psicodélico, yo soy de la creencia
de que sí, que la relajación y que tú te sientes seguro y que no tengas que sentir que tu mente tiene que hacer algo específico es importantísimo en que sea muy, muy, muy exitoso la experiencia y que seas tranquila y que no sientas, eh, sí, no te sientas mal. Ujú. Yo puedo decir algo más. Me resonó mucho lo que dice Juan Pablo porque igual yo una vez fui con un primo a una ceremonia de ayahuasca y él tenía bastante miedo. Y después de la experiencia, él me dijo que no había sentido técnicamente casi nada. Él al finalizar, casi al finalizar, se había quedado dormido. Entonces, una semana después le había salido como una especie de sarpullido en el cuerpo. Y él me decía, es que yo me sentía nervioso. Entonces, no sé si uno también cuando, como dice Juan Pablo, no siente esa seguridad, incluso consumiendo este tipo de sustancias enteógenas, puede generar una especie de bloqueo que no le permita entrar en como en esta apertura de los filtros. Es una pregunta, digo. O sea, puede generar una dificultad también cuando hay un miedo implícito de que las cosas no sean o que uno sienta que pierde el control sobre. Porque hay mucha gente que dice, yo no consumo esto porque siento que voy a perder el control. A mí me parece interesante, a mí me parece interesante pensar cuando la gente justamente porque no se puede relajar o porque está nerviosa, como que trabaja en contra de este mecanismo en el cual tú mm, justamente la medicina te quita un poco la capacidad de funcionamiento del tálamo, como dice aquí, pero si tú en tu conciencia estás así como que trabajando en contra, haciéndole una contra, ¿cuáles son las consecuencias? Es lo que te escucho en la pregunta, o sea, ajá, súper interesante. Claro que sí, miedo, te resistes, miedo, ansiedad, taquicardia, etcétera. Un mal viaje. Al viaje, sí, porque la conciencia entra en un estado en que no está normalmente y, Em, y si no está preparado, pasa cualquier cosa. ¿puedo aportar un poquito? Sí. Eh, o sea, escuchándole se me viene un poco, o sea, básicamente lo que estamos hablando del filtro sería como la capacidad del cerebro de llegar a estados sinestésicos, que justamente es esto de oler colores, saborear Ujú. palabras, etcétera. Sí. Bueno, se ha presentado que estos estados, estas interconexiones neuronales parecidas, similares a la sinestesia, se da, bueno, justo bajo efectos psicodélicos y también en personas dentro del espectro autista. Ajá. Entonces, justo mientras lo escuchaba se me venía esta idea de, por supuesto que hay autistas que no, o sea, que reaccionan ante ciertos estímulos, porque para ellos, no sé, el sonido que está a 3 calles de aquí es demasiado presente todo el tiempo. Entonces, obviamente genera como o sea, como un estímulo constante que es feo para él. Y son estados en los que las personas neurotípicas no están. Y justamente como que el hecho de poder estar en estados psicodélicos se les hace tan raro y se les hace tan feo, porque es como, ¿cómo es posible que la textura de la hierba sea tan fuerte? Para mí hace dos, 3 minutos era solo hierba. Ajá, por Ujú. ejemplo, en la sensación del suelo, de cómo corre el aire, de cómo se oye en realidad la voz de la gente, de si tiene formas, de cómo incluso el campo electromagnético que emite un árbol o una planta empieza a ser visible. Entonces, eh, retomando lo que decíamos, claro, se puede dar un mal viaje en el caso de que tengo miedo y por eso, por ejemplo, hay mucha gente que no está preparada. Y muchas veces la resolución absurda, para mí parecer, del chamán o de la persona que dirige es darle más medicina cuando, Ujú. cuando al contrario debió como haber sido una preparación previa o debió haber sido justamente un trabajo en microdosis, como por ejemplo es el tema de la guayusa, que el guayusazo es unos días en los que toman guayusa hasta morir y otros días es como solamente es parte del desayuno.
Entonces, el tema de microdosis y macrodosis y cómo la persona en realidad tiene que tener la información y más que nada la predisposición de hacerlo, porque justamente es por eso que la gente dice, no, boté mi plata, no sentí nada. Y también como esto de encontrar una buena guía, y una guía que conozca tanto la parte espiritual como la parte científica, porque si no puede hacer un mal acompañamiento y en vez de sacarle de un mal viaje solo lo deja más loco y es esta gente que luego queda como con psicosis y ya, con eso Sí. termino. Gracias. Y además, como justamente yo vi lo de mi primo, esta manifestación de su urticaria, de su sarpullido, fue netamente el médico le dijo, es que estabas nervioso, entonces son la manifestación somática de estos nervios, ¿no? De este miedo. Entonces sí, yo creo que es importante incluso el acompañamiento emocional previo para poder darle esa seguridad y también la integración para que después pueda entender lo que quizás sintió, vio, lo que quiere canalizar en la intención de la ceremonia que ya ha hecho o del proceso terapéutico individual, ¿no? Ajá. Sí, ese gráfico, el párrafo que sigue, habla de algo que estamos hablando ahorita, de cómo este efecto psicodélico se puede parecer a una psicosis. Y ese modelo sí tiene nombre. Vamos a este párrafo. ¿Alguien quiere leer ese párrafo? Está largo. A ver, eh, Fanny, te toca. Tienes que leer ese párrafo. Yo no quería porque acabé de hablar mucho. Bueno, No, pero dale. vamos, de acuerdo con el modelo CSTC, la experiencia psicodélica muestra similitudes con el estado psicótico, lo que respalda el llamado modelo psicomimético de los psicodélicos. La hipótesis psicomimética sugiere que las experiencias psicodélicas proporcionan un modelo transitorio de trabajo de la psicosis. Ya, hasta ahí, Fanny. Espérame. ¿Qué entendiste hasta aquí? A ver, déjame un ratito. Dale, sí, léelo. El respaldo psicomimético, ya, las hipótesis que sugiere que la modelo transitorio de trabajo. Sí, justo es más o menos de lo que estábamos hablando y un ejemplo podría ser también que dentro de estos tipos de resonancias del cerebro que nos mostraste hace un rato, también se ha demostrado que, por ejemplo, las partes creativas de los artistas y de la gente que tiene psicosis o esquizofrenia se activan. La diferencia es que el artista tiene la conciencia de que es realidad y que es parte de su imaginación. Entonces la gente, yo creo que en este párrafo se refiere a que al perder como que este control, como decía Juan Pablo, sobre nuestras funciones normales y cotidianas, puede llevarnos a pensar eso de que vamos a perder el control de por sí, solamente porque estamos percibiendo la realidad de una manera un poco diferente. ¿Algo así? Ok, está bien. Pero aquí el secreto es que, ¿cuál es la diferencia entre el estado psicótico y el estado psicodélico? ¿Quién sabe? Puede levantar la mano. Se gana un El, dulce. el modelo psicomimético. No. Sí, ¿cuál es la diferencia entre el estado psicótico y el estado psicodélico? Que el estado psicodélico es transitorio. Solamente dura lo que dura el efecto de la droga en nuestro cuerpo. Ajá, es transitorio. Es transitorio, porque cuando uno tiene psicosis también siente, ve cosas, ve espíritus y todo. Pero en cambio el modelo eh, estado psicodélico es transitorio, dura más o menos 4 horas, dependiendo. Y podría ser también el disfrute, porque un estado psicótico no es agradable a la persona, no siempre. Hay psicóticos maníacos y ellos Bueno, están extasiados en todo momento. sí. Ajá, sí, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Tanto Y hay estados psicosis psicodélicos que no son bonitos, así que también. Ajá, sí. Entonces, bien. Entonces, este modelo se llama modelo psicotomimético. Fue hecho en 1940 y algo, donde se dieron cuenta que al tomar psicodélicos la persona siente lo mismo que la locura. Y todos hemos sentido esos signos de locura cuando tomamos psicodélicos. Pero la diferencia es eso que vimos. Y bueno, se llama modelo psicotomimético. A ver, dale, termina, Fanny. Aquí estamos. Te falta esta parte de aquí, hasta acá.
Ya. El punto de vista psicotomimético ha sido refutado en gran medida, discutido más adelante, por los estados psicodélicos y psicóticos pueden estar caracterizados por déficit de activación, lo que resulta en una sobrecarga de información sensorial y potencialmente una percepción alterada del yo y la realidad. Hasta ahí nada más. Esto que lo dijo fue Vollenweider y Geyer. Recuerden que esos son citas. Bien, entonces aquí lo que dice es que el punto de vista psicotomimético, mimético es que mimetiza, se parece, y psicoto es psicosis. Ha sido refutado en gran medida, pero los estados psicodélicos y psicóticos pueden estar caracterizados por déficits de activación. Es decir, el tálamo está reducido a su activación tanto en el estado psicodélico como en el estado psicótico. Pero a diferencia de los dos estados, el estado psicodélico es transitorio. En cambio, el de psicosis, esquizofrenia, es sostenido, pues, ¿no? Y resulta en una sobrecarga de información sensorial y potencialmente percepción alterada del yo y la realidad. ¿Mm? Sí, sí está bien explicado este párrafo, ¿verdad? Sí, sí lo comprendimos todos. Sí, ahora sí los veo, así que ya me pueden hacer así si quieren. Bien. A ver, vamos con este párrafo chiquitito aquí. Ahora vamos Jetsi. Ese párrafo pequeñito. Espera que estoy en el celular. Buenos días y no alcanzo a ver mucho. Está bien, no te preocupes, Jetsi. Pero sí, sí avanzas a verlo, ¿o no? Sí, en este modelo desde ahí, ¿verdad? Sí, hasta aquí. Hasta donde dice Ya, en 2021. este modelo CSTC también encaja bien con las deficiencias de atención que se han asociado con los psicodélicos, ya que la función de activación del tálamo se interrumpe. ¿Sigo? Ok, era ese de acá, Jetsi. El de acá Ah, arriba. En apoyo de este modelo. ya, en apoyo de este modelo se ha observado que la conectividad mejorada del tálamo con otras regiones del cerebro se correlaciona con los efectos subjetivos del LSD. ¿Qué podrías decir de eso, Jetsi? ¿Tienes algo que decir o necesitas ayuda? A ver, de verdad que todo, desde que entré, está súper interesante las aportaciones que han hecho cada uno de ustedes. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que soy, o sea, tengo muy en claro sobre lo que es la inconsciencia y todo, sobre las partes, los trastornos, incluso lo relacionado de lo maníaco, lo psicodélico, todo ese tipo, pero no aún he tenido la experiencia como para poder conectarlo netamente, más que solamente la teoría, ¿verdad? Ok. Entonces, ajá, en estas dos líneas y de lo que ustedes han aportado, puedo decir pues que hay una relación muy fuerte con el tálamo, ya que es la parte de este caso del cerebro que van todas nuestras emociones, están todas estas partes Todas, intangibles, todas las perdón, percepciones. eh, gracias, ya, todas las percepciones. Entonces, cuando estamos en este estado o vamos a este método de lo psicodélico, es como una conexión, es como una relación, influye bastante dentro de todo esto, como que topan esta parte sensible de nosotros o de lo que netamente hemos bloqueado inconscientemente, ¿verdad? Entonces, es como que nos sale a confrontar algo o a recordar algo que ni siquiera nosotros lo sabíamos, es lo que puedo entender. Ok, está bien. Sí, Y el sí. LCD, pues, ajá, el LCD, pues ahorita estoy recién como que investigando y leyendo un poco más sobre todo este tipo de métodos. Ok, está bien. Bueno, este párrafo lo que dice es eh, que los efectos subjetivos ya sabemos, ¿no? Vi fibras geométricas, vi colores, sentí alteración del tiempo y del espacio, etcétera, etcétera. Están relacionados con una mejor conectividad del tálamo. ¿Por qué? Porque ya el tálamo ya no está filtrando, entonces ya no está chiquitito, sino que ya está más amplio, entonces hay más información que llega, que pasa por el tálamo. Entonces, está diciendo lo mismo de arriba, que depende de los estados, los efectos subjetivos, la amplitud del tálamo.
Eso es lo que está diciendo. Bueno, gracias, Jetsi. Sigamos con ese de acá. A ver, Katy. Ayúdanos, Katy. Katy García. Bueno, creo que no está Katy. A ver, yo leo ya. Dale, dale. El modelo corticostriado tálamo cortical también encaja bien con las deficiencias de atención que se han asociado con los psicodélicos, ya que la función de activación del tálamo se altera, lo que guarda similitudes con el estado psicótico, que también se asocia con la conectividad talámica alterada y una atención deficiente. Ok. Es lo mismo que hemos visto arriba. Encaja bien con las deficiencias de atención que se han asociado con los psicodélicos. Hay algo que yo leí. ¿Han oído el término descentramiento? Descentramiento. ¿Alguien lo ha leído? No. Es un efecto psicológico bien interesante, porque lo que dice es que la atención de la conciencia se sale de donde normalmente está metida. Por ejemplo, personas con depresión, su atención está solo enfocada en el pesimismo, en lo negativo. Entonces, este efecto del tálamo, porque al activarse el tálamo ya no te puedes centrar en una sola cosa, porque tienes un océano de percepciones. Entonces, eso hace que se reconfigure, se reinicie el tálamo y boom, cambias de atención. Ya no te centras en eso. Tiene que ver con la red neuronal por defecto. Tiene que ver con la red neuronal por defecto. Sí. ¿Conocen la red neuronal por defecto? ¿Quién no la conoce? Dani no la conoce. ¿Quién más no la conoce? Bueno, red neuronal por defecto es una red neuronal que está formada por varias estructuras del cerebro, entre ellas la corteza prefrontal y la corteza del cíngulo, y es como una autopista de información, de intercambio de información. Ahí está nuestro yo autobiográfico. Se dice que también está muy relacionado con el sistema de creencias, con el sistema de valores. Entonces es la que nos hace ser automáticos, por defecto, está ahí por defecto. Es la que nos hace ser como somos. Ahí está nuestro ego, en pocas palabras, ahí está nuestro ego. Cuando tomamos psicodélicos, esa red neuronal por defecto se desacopla y sentimos la ego de ilusión. Ok, sigamos. Veamos acá. A ver, me toca a mí. O alguien no ha leído. Pero me toca. Sin embargo, el aumento de la actividad metabólica del tálamo solo se ha observado de forma intermitente durante los efectos psicodélicos agudos. El modelo CSTC también tiene sus limitaciones, ya que los proxies conductuales de activación talámica reducida, como la inhibición previa al pulso y la inhibición de retorno, solo han demostrado resultados mixtos bajo efectos de los psicodélicos. Bien, estos párrafos están bien explicados en el documento que les envié, porque aquí están utilizando técnicas de neuroimagen complejas. Esta activación talámica, perdón, esta inhibición previa al pulso y la inhibición de retorno son técnicas de neuroimagen para saber cómo se centra la atención en pleno trip psicodélico. Eso en el documento que está, ahí está bien explicado. Y lo que quiere decir es que, bueno, ¿alguien quiere decir algo? Esto tiene que ver con las micro y las macro, porque habla de efectos psicodélicos agudos. O sea que en macro se podrían ver, pero en micro no, en microdosis. El tálamo solo se observa de forma intermitente durante efectos psicodélicos agudos. O sea, esto se refiere a que tanto en micro como en macro, cualquier dosis que estimule
el receptor psicodélico, dice que solamente la actividad metabólica del tálamo solo está mientras dura el efecto de la sustancia. Ajá. Hasta ahí. Ok. Bien, más abajo dice, además, es posible que sea necesario ampliar el modelo córtico estriado tálamo cortical para incluir señalización basada en eferencias. Eferencias quiere decir como que salen cables desde las neuronas piramidales de la capa 5 de la corteza prefrontal hasta el tálamo. Entonces, lo que quiere decir este párrafo es que tal vez el modelo necesite actualizarse para poder explicar más efectos. Y esa actualización tiene que ver con que la corteza prefrontal mande unos cables o vías o líneas al tálamo. Eferencias quiere decir eso, y manda cables de salida. Y en resumen, el modelo córtico estriado tálamo cortical proporciona una explicación plausible de algunos de los efectos neuronales y fenomenológicos observados bajo los psicodélicos. Todos los efectos, incluida una intensificación del procesamiento sensorial que tiene similitudes con el estado psicótico. Y bien, terminamos la clase del día de hoy, que es teoría córtico estriado tálamo cortical. Sencillo. ¿Qué les pareció? Aprendimos una nueva teoría. Creo que es la que se explica más fácil. Estuvo sencilla. O sea que hay algunos términos por ahí difíciles, está sencilla, que en definitiva quiere decir que al tomar, que normalmente tenemos un filtro cerradito que solo manda gotitas a nuestra conciencia. Y cuando tomamos psicodélicos, esa llave se abre y todo llega más a nuestra conciencia. Que eso dura mientras dura el efecto de la sustancia, que está relacionada, esa apertura está relacionada con estados psicóticos, que esa apertura se basa en tres cosas: estimulación del nervio, del receptor psicodélico, estimulación de los receptores NMDA de glutamato y señales de dopamina y GABA. Eso es todo. Bueno, alguien levantó la mano, creo. ¿O no? Hola, Hola, Katy. hola, soy Katy, perdón, que no tenía el micrófono, ya me saqué los audífonos mejor. No te preocupes, está bien. Sí, nada, era para saludar y Ok. súper bien todo. Increíble ver más a profundidad pues todo el tema neurocientífico, justamente en la formación que yo estoy haciendo sobre reducción de daños en contextos terapéuticos con psicodélicos. Ujú. Se habla mucho de la preparación y que esta preparación, más allá del trabajo así de meses o algo que hagas con una persona, tiene que ver con la preparación in situ de la experiencia, ¿no? De cómo entra la persona a la experiencia, de cómo está su sistema nervioso antes de tomar, y de entrar pues desde un buen lugar a la experiencia. Y eso tiene que ver un 90% con el estímulo que recibe la persona durante la experiencia dentro del psicodélico, porque cuando tú empiezas con un sistema nervioso regulado, es muy raro que empiece algún episodio de psicosis. De hecho, cuando seteas bien, pues es parte del trabajo que han hecho la gente de MAPS, ¿no? Y también por eso estas formaciones se basan mucho en la reducción de daños, que es básicamente preparar la experiencia.